Bien, los pares craneales pues son parte del sistema nervioso periférico. Acuérdense que hay uno central y uno periférico y que reciben ese nombre según los vamos observando en su salida por el cráneo, por la base del cráneo. Por eso van numerándose en números romanos del 1 al 12 y los primeros que vamos a observar es el olfatorio, posteriormente el óptico y así sucesivamente. Por eso reciben ese nombre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los pares craneales. Para esto he creado este video y vamos a usar el atlas virtual. Los pares craneales son 12. Son estructuras que, como su nombre lo dice, salen en pares craneales, los cuales pertenecen al sistema nervioso periférico. Se recuerdan que al principio del semestre vimos el sistema nervioso central y que el sistema nervioso está compuesto por el central y por el periférico. Ahora, al final del semestre, vamos a ver el periférico. Estos pares craneales abandonan el cráneo a través de orificios o fisuras de la cavidad craneal y están numerados en números romanos, es decir, número 1 romanos, número 2 romanos, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, 9, 10, 11 y 12 romanos, y que también tienen un nombre propio según su función y que reciben su nombre según su aparición en la bóveda craneana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí van apareciendo. Si yo vengo y quito esta imagen, vamos a ver aquí los pares craneales, los cuales vamos a describir en la siguiente presentación. El primer par se llama el nervio olfatorio. Y el nervio olfatorio o primer par, que es este que encontramos acá, es el que transporta las fibras nerviosas encargadas del sentido del olfato. Sus neuronas sensoriales poseen dos tipos: terminaciones periféricas que se encuentran en la mucosa nasal, que actúan a modo de receptores, y terminaciones centrales que transmiten la información al cerebro. Cuando nosotros evaluamos el sentido del olfato, pues vimos que estos bulbos raquídeos eran formados a través de eh, neuronas especializadas que entraban a través de la mucosa nasal. Entonces, vamos a buscar una imagen acá que nos dé en el sistema nervioso central o en cráneo, que nos pueda enseñar dónde entran estas estructuras. Acá podemos ver, vamos a quitar la dura madre, vamos a quitar un hemisferio y acá, justo acá, vamos a encontrar esas estructuras olfativas. Vamos a quitar este hueso y acá está el primer par craneal. Este es el hueso, el etmoides, donde a través de la lámina cribosa quitemos los maxilares, quitemos, vamos a ver, y miren, aquí se encuentran a este nivel pues la cintilla olfatoria. Entonces, los receptores se encuentran en las porciones superiores de la cavidad nasal. Esta es la cavidad nasal. Y luego se reúnen en pequeños fascículos
a través de la lámina cribosa. Yo acabo de quitar la lámina cribosa del hueso etmoides acá, pero son esos pequeños fascículos. Pasan a través de la lámina cribosa y luego hacen una sinapsis con estas estructuras que se llaman los bulbos olfatorios, que son las segundas neuronas. A eso se les llama los bulbos olfatorios, que se encuentran en la cara inferior del cerebro. Los bulbos olfatorios posteriormente hacen una sinapsis y ya procede a llevarse el nervio olfatorio hasta que haga un contacto con la porción inferior de la corteza olfatoria en el cerebro, y ese es el par craneal número 1. El siguiente par craneal es el par craneal número 2 o segundo, que es el par óptico o el nervio óptico, el nervio de la visión. Acabamos de ver el ojo, yo les dejé un video del ojo ahí. Y las fibras son las fibras encargadas de la visión y transportan desde la retina, que vimos que era la retina, la túnica interna del globo ocular, este es el globo ocular, transmiten hasta el cerebro la información de los fotorreceptores. Los procesos neuronales del segundo par o segundo par óptico se encuentran en la parte posterior del globo ocular. Estos salen de la parte posterior del globo ocular, como podemos ver en esta. Acá sale el par del globo ocular, y son pequeños fascículos que se unen formando el nervio óptico hacia otras partes del cerebro. En una parte del cerebro se llama el quiasma óptico. Entonces los procesos neuronales de este nervio a nivel del quiasma óptico, que está a este nivel, este es el quiasma óptico, se entrecruzan. ¿Qué quiere decir eso? Que la información que va hacia del ojo derecho pasa hacia la izquierda, y la del ojo izquierdo pasa hacia la derecha, hasta llegar a nivel de la corteza cerebral en la región temporal, donde los nervios ópticos transforman la imagen. Los nervios ópticos a nivel del cráneo los vamos a encontrar. Vamos a quitar acá. Vamos a quitar este. Y vamos a buscar el nervio óptico, que es este. Sale a nivel de una estructura que se encuentra. Quitemos ojo. Y aquí vemos el nervio óptico, vean, que se encuentra a nivel de del quiasma óptico en las alas mayores de el esfenoides que nosotros vimos en algún momento en nuestro curso. El tercer par craneal se llama el nervio oculomotor o tercer par craneal. Es un par craneal que lo vamos a encontrar, lo vamos a volver a buscar acá porque de alguna manera se perdió al buscarlo, y es este par craneal. El oculomotor es un nervio que lo vamos a encontrar, que su origen es entre el bulbo y la protuberancia. Ahí abandona el cerebro, entre la superficie anterior del tronco, entre el mesencéfalo y la protuberancia. Aquí podemos ver dónde abandona. Aquí está el origen
entre el mesencéfalo y la protuberancia, camina o sigue un trayecto que pasa por el borde anterior de la tienda del cerebelo. Aquí está la tienda del cerebelo, porque aquí está el cerebelo. Pasa por la parte anterior de la tienda del cerebelo, penetra una estructura que se llama el seno cavernoso y abandona la cavidad craneal a través de la fisura orbitaria superior. Este nervio es el encargado de transportar fibras que inervan la mayor parte de los músculos extraoculares que nosotros vimos en la clase anterior. Voy a poner acá la imagen de el cráneo, y aquí está el dicho nervio, el tercer par craneal, y al fondo se observa la fisura orbitaria por donde abandona el cráneo. Y este nervio pues inerva los músculos que se llaman elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. Pero también inervan el músculo de la pupila, que hace que la pupila se ponga pequeña, se contraiga o se dilate. Cuando uno va al oftalmólogo, le dilatan la pupila para que pueda ver, para que el oftalmólogo pueda ver el ojo. Y nos sirve para acomodar el cristalino. Esa es la función de este, y vamos a ver una solo para que veamos un corte del ojo. Aquí tenemos ya el ojo, las estructuras que vimos. Aquí vemos nosotros la pupila, el cuerpo ciliar, la cámara anterior, la cámara posterior, un recordatorio. Este es el segundo par craneal, este que vemos acá. Y aquí, ya lo marqué yo, este es el tercer nervio o par oculomotor, que como podemos ver inerva diferentes partes del globo ocular y los músculos. Estos son los músculos, vea, los músculos del ojo extraoculares, recto superior, recto inferior, oblicuo, etcétera. Y vean ustedes que esta es la estructura del ojo. Cuarto par craneal, también llamado troclear, de la tróclea. Este nervio transporta fibras nerviosas que van a inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Surge del mesencéfalo. Aquí está el mesencéfalo y es el único nervio que abandona, pregunta de examen. Vamos a tratar de que nos quede solo visible el nervio, y quiero que ustedes vean que es el único nervio que abandona de los pares craneales el tronco del encéfalo por su cara posterior. Esto es anterior y esto es posterior. Acá está y abandona por la cara posterior, sale por ahí y hace una curva, que es esta curva que vemos por el mesencéfalo, entra por la tienda del cerebelo que se encuentra a este nivel, en el borde libre, va hacia la pared lateral del seno cavernoso, igual que el tercero, y entra en la órbita por la fisura orbitaria superior, igual que el anterior. ¿Qué hace ese nervio? Pues inerva un músculo que ya les había dicho y que ahora vamos a compartir en el otro atlas. Cuando entra al globo ocular, este es el nervio, vean ustedes, y va a inervar este músculo que se llama el oblicuo superior.
y esa es su función. El quinto par craneal se llama el nervio trigémino. Viene de tres gemelos, tres ramas, gemelos o quinto par. Es el nervio que le da sensibilidad a la región de la cabeza y de la cara. Y es el que inerva los músculos de la masticación. Por eso es muy importante para ustedes. Las fibras proporcionan la sensibilidad en la cara. Da la sensación de la cara. Da la sensación a nivel de la mitad del cuero cabelludo, de las membranas mucosas, de la cavidad nasal, de los senos paranasales y de la faringe. Tanto que hay una enfermedad que se llama la neuralgia del trigémino. También inerva la oreja, el conducto auditivo, la órbita, la dura madre y es un par grande. Aquí vemos su origen y vean la gran rama que tiene. Este es el quinto par trigémino y vean la rama que tiene. Emerge por la superficie antero-lateral de la protuberancia. Va a tener una raíz sensitiva y una raíz motora. La raíz sensitiva va a ser más grande que la motora. Estas raíces van a ir en la región hacia adelante y van a abandonar la fosa craneal posterior y alcanzan la fosa craneal media al pasar por la región medial de la porción petrosa del hueso temporal. Acá podemos verlo. Entonces vemos a nuestro nervio trigémino, vean, abandona por la porción petrosa del hueso temporal. Este es el hueso temporal, vean ustedes, y cómo va a abandonar. Ahí sale de la fosa craneal posterior, que es esta, hasta la fosa craneal media, que es esta, y posteriormente la raíz sensitiva del nervio craneal se expande y forma un ganglio que se llama el trigémino o trigeminal. Y este nervio trigémino o trigeminal hace que o da origen a las neuronas sensitivas del nervio trigémino. Este ganglio, que el ganglio es una acumulación de fibras nerviosas donde se hacen más evidentes y más grandes, están en la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal, es decir, en esta región que estamos viendo donde sale, y ahí se separan. Y el nervio se va a dividir en tres ramas, que se va a llamar la rama del nervio trigémino B1, la rama del nervio trigémino B2 y la rama del nervio trigémino B3, que esta va a inervar diferentes regiones de la cara. Entonces, la región de la rama número 1 se va a llamar la porción del nervio oftálmico porque va a inervar la región del ojo. La B2, la región del maxilar, y la B3 o V3 es V de 5, es la de la mandíbula. Aquí ya realicé yo marqué las tres ramas del oftálmico. B1, perdón, del trigémino, B1, oftálmico, V2 o B2,
maxilar y B3 de la mandíbula. Por eso es que cuando a las personas les da la neuralgia, el trigémino es tan dolorosa, porque da la sensibilidad de toda la cara. Y ese es el nervio trigémino. El siguiente, par craneal, vean, sale por abajo del trigémino, todos van en orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y miren, aquí está el sexto par craneal que se llama abducens. Y este transporta las fibras que inervan el músculo recto lateral de la órbita. Es un nervio que surge del tronco del encéfalo en su región anterior, entre la protuberancia y el bulbo, se dirige hacia la región anterior de el cerebro, atravesando la dura madre sobre el clivus del hueso occipital y pasa por las estructuras de la dura madre en la porción petrosa del hueso temporal y entra en una estructura que se llama el seno cavernoso. Cruza inferolateral, es decir, va hacia abajo, miren, va hacia abajo y hacia afuera, con respecto a la carótida interna, y alcanza la órbita a través del agujero de la fisura orbitaria como los demás. Acá podemos observar que al igual que los demás, sale a inervar el ojo por la fisura orbitaria superior. Aquí vemos la irrigación, aquí está la abducens, y vean la irrigación y lo que nos decía el libro de texto, en el cual cruza, ¿verdad? Y se relaciona con la carótida interna, que en este momento no la puedo marcar, pero está a este nivel. Y al final, acá podemos observar cómo está el sexto par y va a inervar el músculo en la órbita. El séptimo par es el par craneal, que transporta las fibras aferentes o eferentes. Las fibras aferentes llevan información al conducto auditivo. Y estas fibras también dan la sensación en la parte profunda de la oreja, pero se encargan de inervar los gustos de los 2/3 anteriores de la lengua. Las fibras eferentes son parte de la división del sistema nervioso periférico y estimulan la actividad de la glándula lagrimal, de las glándulas submandibulares que vimos, la sublingual, aquí están las glándulas, la glándula submandibular, en la cavidad oral, la parótida, la cavidad nasal, el paladar duro y blando. Tiene una actividad secretora. Las fibras eferentes del nervio inervan los músculos de la cara y del cuello, por eso es que son los de la expresión de la cara. Esos son los que nos dan la risa, la tristeza, porque son los que mueven los músculos de la cara que estudiamos en el primer semestre. El nervio facial va a emerger por la superficie lateral del tronco encefálico entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se divide en dos raíces, una motora y una sensitiva. La motora va a ser más grande o de mayor tamaño que la sensitiva. La sensitiva se le va a llamar el nervio intermediario. Y el nervio intermediario o sensitivo del facial es el encargado de las funciones aferentes, del gusto
y las fibras simpáticas. La raíz motora, que es de gran tamaño, transforma las fibras eferentes. Las raíces sensitiva y motora cruzan la fosa craneal posterior y abandonan la fosa craneal a través del conducto auditivo externo. Perdón, a través del conducto auditivo interno, no es externo. Y tras entrar en un conducto que se llama, este es el nervio facial, vamos a ver si lo podemos marcar, aquí está el nervio facial, pasan por el conducto auditivo interno, pasan hacia un canal que está en la porción petrosa del hueso temporal que se llama el conducto del nervio facial y se fusionan las dos ramas dando lugar al nervio facial. El nervio va aumentando de tamaño, forma un ganglio similar al ganglio del trigémino que contiene los cuerpos de las neuronas sensitivas y motoras. A este ganglio se le llama geniculado del nervio facial y cambia de dirección y emite un nervio que es una rama que se llama petroso, que principalmente tiene fibras preganglionares parasimpáticas. Continúa a través del conducto óseo, emite un nervio que se llama estapedio y nervio de la cuerda del tímpano y abandona el cráneo a través del agujero estilomastoideo. Y aquí vemos entonces cómo abandona el séptimo par o par facial por el agujero, miren, estilomastoideo. Aquí está la apófisis estiloides y aquí está el agujero y sigue ahí. El nervio de la cuerda del tímpano transporta las fibras encargadas del gusto, de la lengua, que ya les había hablado. Y posteriormente va a inervar todos los músculos de la cara, donde vamos a encontrar la inervación para los músculos, tanto, miren, aquí está el orbicular, aquí está el temporal, la inervación de los músculos de la sonrisa, el cigomático mayor, cigomático menor, el elevador del ángulo, el risorio, el auricular de los labios, el depresor del labio inferior, etc. Entonces, yo les contaba que a mí me dio una parálisis facial y por eso no muevo la mitad de los músculos de la cara. Algunas personas con parálisis facial tampoco sienten los sabores y tienen problemas para oír, tanto que sus problemas pueden venir de problemas del oído cuando hay una parálisis, y ese es el nervio séptimo par o facial. El siguiente par craneal es el octavo par craneal o vestíbulo coclear. Transporta las fibras aferentes y eferentes relacionadas con la audición y el equilibrio. Acabamos de ver el sentido de la audición. Se divide en dos partes, un componente relacionado con el equilibrio llamado vestibular y un componente relacionado con la audición que se llama coclear, de la cóclea, donde está el caracol que yo les expliqué. Y el octavo par craneal emerge a nivel de la superficie lateral del tronco encefálico a este nivel que aquí lo estamos viendo, entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, discurre por el conducto auditivo interno y cruza la fosa craneal posterior, donde las dos divisiones de este nervio, tanto la auditiva como la del equilibrio, se fusionan para llegar a un solo nervio y dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Y este es sencillito, chiquito, y lo vamos a ver en otra vista.
Aquí lo vemos ya en otra imagen. Este es el sentido del oído. Y vean ustedes como aquí el par octavo o craneal pues tiene una porción que es la de la cóclea, que es esta o el caracol, y la otra porción que es la del vestíbulo, que es la encargada de el equilibrio. Ustedes pueden ver aquí también que yo lo acabo de marcar como también discurre por el conducto auditivo interno el nervio facial. El siguiente par craneal es el noveno par o glosofaringio. Transporta fibras, está acá, transporta fibras aferentes y eferentes que van hacia el seno carotidio y el cuerpo carotidio. Las fibras aferentes van hacia el tercio posterior de la lengua, las amígdalas salatinas, la faringe superior, la mucosa del oído medio y la trompa faringotimpánica. Las fibras aferentes también son encargadas del gusto del tercio posterior de la lengua. Entonces vean ustedes acá cómo se divide el nervio glosofaringio para los cuerpos carotídeos y para una rama que va hacia la tonsila, que es la amígdala, hacia la lengua y hacia estas regiones. El nervio glosofaringio emerge a nivel de varias raíces en la superficie anterolateral de la superficie de la región superior del bulbo raquídeo, y las raicillas cruzan la fosa craneal posterior, se introducen en el agujero yugular, y dentro del agujero yugular, cuando ingresan ahí, esto en el hueso occipital, se fusionan en pequeñas raicillas y dan lugar al nervio glosofaringio. En el agujero yugular o tras su salida hay un ganglio, es la acumulación de las fibras de este nervio, que se llama el ganglio superior, y un ganglio inferior, y ahí están los cuerpos celulares de las neuronas, de los cuales ya mencionamos la división del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio en el agujero yugular emite a su salida un nervio que se llama timpánico, y este nervio timpánico entra al hueso temporal en el oído medio y forma el nervio timpánico que va hacia el tímpano. Aquí podemos ver, por ejemplo, el ganglio superior del nervio glosofaringio, que va a emitir las ramas que van hacia la mucosa, vean, va hacia la lengua, también va hacia las amígdalas, hacia la faringe, y vamos a tratar de buscar el origen y aquí está el ganglio superior, el cual va a emitir, veamos si podemos ver acá, aquí está el ganglio superior y el ganglio inferior, que va a enviar hacia el nervio del tímpano. El décimo par o nervio vago es un nervio que transporta fibras aferentes sensitivas de los quimiorreceptores del cuerpo aórtico, varoreceptores del callado aórtico, el esófago, los bronquios, los pulmones, el corazón y las vísceras abdominales del intestino anterior y del intestino medio. Por eso es de que se llama el nervio vago, porque anda por todos lados. Y las fibras aferentes también se encargan del sentido del gusto en la región de la epiglotis y de la faringe. Estos forman parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. También inervan el músculo de la lengua, el palato gloso y la faringe. El nervio vago emerge a nivel en la región anterolateral del bulbo raquídeo. Aquí está el nervio vago, lo están viendo marcado, y luego
cruza por la fosa craneal posterior a través del agujero yugular, igual que el nervio que mencionamos anteriormente. En el interior del agujero, las raíces se fusionan y dan lugar al nervio vago, y por el agujero el agujero yugular se va a encontrar el ganglio. Tenemos aquí el ganglio del nervio vago, ya les expliqué que es un ganglio, y emerge hacia todos los órganos. Para que nos demos una idea, aquí en este atlas pues encontramos el nervio vago y la inervación de las carótidas, de los pulmones, del corazón, hasta llegar al sistema digestivo. El 11º par se llama el par accesorio, o también se llama espinal, y es un nervio que transporta las fibras que proporcionan inervación a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. O sea que si nosotros hiciéramos aquí, vean, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Es un nervio craneal que sus raíces motoras se originan en los primeros segmentos de la médula espinal cervical. Entonces, él no se origina a nivel del tronco, sino en la médula espinal, y abandonan a través de la superficie lateral de la médula espinal, y a medida que van ascendiendo se van fusionando. Penetran la cavidad craneal a través del agujero magno del hueso occipital y del agujero yugular para llegar hacia los músculos del cuello. El último par craneal se llama el hipogloso y transporta las fibras que inervan todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Se origina en la superficie anterior del bulbo raquídeo y se dirige en la dirección lateral a través de la fosa craneal posterior. Abandona el cráneo a través del conducto que se llama del hipogloso. Inerva toda la musculatura de la lengua, el músculo hiogloso y el geniogloso. Y aquí podemos ver otra imagen de su origen y cómo sale a nivel del agujero, inervando los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Y por último, pues les dejo un mnemotécnico para aprenderse los áreas craneales que dice: oh mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados, que es O de obstructorio primer par, O de óptico segundo par, M de mamá de motor ocular común tercer par, papá de patético troclear cuarto par, que el troclear también se le llama patético, tengo de trigémino quinto par, mini de motor ocular externo sexto par, facial viene de falda, es el séptimo par, octavo par ahora, auditivo o vestíbulo coclear, noveno par glúteo y glosofaringio, décimo par vago, onceavo par espinal o accesorio y el 12 par hipogloso. Y para mí fue un gusto y espero les guste este video.